lo que queríamos hacer era encontrar la solución fundamental de la ecuación laplaciano de U igual delta, donde delta es una distribución, es la distribución delta de Dirac. ¿Cómo se construían las distribuciones delta de Dirac? Uno tomaba una función f que tuviese integral 1 en la región, por ejemplo la recta real, y esa me sirve para construir una sucesión f sub n que sirve para definir el delta. O sea, ¿cómo definía uno el delta? Era, ¿no es cierto? Voy a poner aquí un paréntesis. Por ejemplo, uno toma una función definida sobre R, f de R en R. Estoy poniendo un ejemplo, podría estar definida en un conjunto más chico que R, tal que, y aquí estoy en una dimensión, por lo demás, tal que esa integral de acá vale 1, ¿cierto? Entonces después contribuía con esa función una sucesión de funciones phi n, se construye, eso está al principio de esta materia, y tal que para toda función phi buena, ¿no es cierto?, que está en DDR, como ustedes saben, SDR, que es la clase de funciones rápidamente creciente con derivada infinita, integrable también sobre R, satisface la condición límite cuando n tiende a infinito de la integral de los fn de x, phi de x, es phi evaluado en 0. Esa es la definición del delta de Dirac, y está definido no en el espacio de las funciones, sino que en el espacio de las distribuciones. Entonces, las distribuciones regulares en general se escriben como, supongan que ese PDF es una función lineal, y lo aplico sobre phi, aquí pongo el f que estoy usando para construirla, y aquí agrego el phi. O sea, esta función actúa de qué manera. Ahí está, integral fx, y ahí tengo que ponerle el puntito, ¿cierto? Ahí agrego la función. Eso se llama una distribución. Ahora uno generalmente las identifica con la función que está acá, en el entendido que es una distribución y no es una función. Bueno, el delta se define así. Cuando esta función es localmente integrable, por ejemplo, o sea, integrable por parte sobre R o sobre todo R, por ejemplo, eso se llama una distribución regular. Pero hay otras que no son distribuciones regulares, son singulares. Es decir, no basta que yo ponga una función, aquí puedo poner los fn, estos fn, pero no sé en el límite eso no es una función. Y ese es el caso del delta de Dirac que está acá. Pero lo construyo con estas sucesioncitas que aparecen aquí. Y esa era la idea de distribución. ¿Y por qué me sirve la distribución? Porque uno podía probar que si teníamos, ¿no es cierto?, el problema, una ecuación diferencial cualquiera, por ejemplo, no sé, es un polinomio en derivar, ese es dA de x, y lo aplico sobre un phi, entonces, si busco la distribución, si trato de resolver esa función, perdón, si trato de resolver este problema, f es una cierta función, entonces, si resuelvo primero el problema PDD phi igual delta, o sea, en el sentido de distribuciones, si encuentro esa solución, le voy a cambiar de letra aquí, ¿eh? Vamos a poner E. Si encuentro la distribución E tal que satisface que el polinomio en dA de x aplicado sobre el elemental delta de Dirac en el sentido de distribuciones, entonces la solución de este problema que está acá arriba, al cual le voy a llamar asterisco, la solución de ese problema es U de x
igual a E convolucionado con F de X. Entonces veamos cómo se ve en el caso específico que acabamos de calcular. Espérense, ¿dónde está? Ahí, ¿no es cierto? Entonces aquí encontramos bueno, aquí le llamamos B a la solución. Entonces, ese es delta Bn. Entonces, voy a poner los pasos que seguimos, ¿cierto? Pasos. Mm. Tenemos el problema, el primer paso teníamos el problema delta B, ahora le puse Bn por eso, delta Bn igual 0. ¿Por qué estoy con Bn? Porque estoy trabajando en Rn ahora. Bn es una función que va de Rn en R. O sea, tiene n componentes. X1 a Xn, y acá Bn, X1 depende de ellas. Esa es la única razón. Y además que es diferenciable cuantas veces yo quiera, hasta el segundo orden, por lo menos en lo de XY. Tiene todas sus derivadas parciales. Entonces, primero miro esa solución y ya sabemos que aquí hay simetría radial. Esto tiene solución, este problema tiene solución. Aquí estoy, no estoy con distribuciones, aquí estoy con funciones nomás. Para R, para R igual raíz de x1 cuadrado, o sea, la distancia al origen del punto X, distinto de 0. Es decir, ese problema no tiene solución en R igual 0. ¿Ya? Y esto vamos a mirar el caso n estrictamente mayor que 2. Ya sabíamos que para el caso estrictamente mayor que 2, esa ecuación que está ahí tiene solución, ¿no es cierto? Tenía la forma B sub n igual C partido por R elevado a la n-2, donde C es una constante. Pero C es distinta, perdón, R es distinto, como les dije, de 0. El origen lo estoy borrando. R es distinto de 0. Bueno, acá el Bn en realidad podría no tenerlo definido sobre todo R, podría decir que va de omega subconjunto de Rn en R, por ejemplo. Bueno, y cómo resolvimos este problema en R completo, en Rn completo, está en la clase anterior, está en la clase previa, lo pueden ver de nuevo en video. Pero el asunto es que con esta solución del problema delta Bn igual 0, que es una solución no en sentido de distribuciones, sino que es calcular la solución directa de la ecuación diferencial para R distinto de 0. Con esa voy a construir la solución del problema. Queremos resolver el problema delta Bn, delta B, lo conoce, igual a f. F es una función adecuada. F es una función adecuada. Pero lo que demostramos en la clase anterior es precisamente que el delta Bn, es decir, la distribución que está asociada al delta, es decir, está definida hasta en el 0, no es una función, insisto, es una distribución, es la que obtuvimos recién. ¿No es cierto?
y se usa esta. Entonces, ¿cuál será el resultado? ¿Qué es lo que era R? R lo teníamos escrito ahí. R, ¿no es cierto? Era la raíz de... bueno, la vamos a llamar así, la llamamos de esta manera, ¿no es cierto? Se llama norma de X. Esa es la norma del vector X. Esa es la norma del vector X. Entonces, ahora lo pongo todo en términos de X, ¿no? Así que esto es delta B X e igual f de X como vector. Y en este caso también puedo definir la convolución. Por ejemplo, se define en Rn, se define la convolución. La convolución la habíamos definido con variable, con una variable. Se define en este caso. Esto ya no lo vamos a demostrar, pero no vamos a mostrar las propiedades que tiene, porque son las iguales, son las mismas que tenía en dimensión 1. Para h, g de Rn en R, como h convolucionado con g de x es igual a la integral sobre Rn, o sea, aquí hay n integrales, integral sobre R, integral sobre R n veces. Entonces aquí me queda f de x menos y. Exactamente lo mismo, solamente que ahora estos son vectores de Rn, x menos y por g de y. Y aquí queda el de i, el de i es de i1 hasta de in. Así que, bueno, esa es la convolución y tiene las mismas propiedades que para funciones definidas sobre R, no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿cuál es la solución de este problema? Luego, por analogía, no lo vamos a hacer, y les pido que me crean. La solución, llamémoslo acá, no sé qué número le puse arriba, 9, 9, 10. Vemos acá. Entonces, la solución de 10 será Bn era la solución fundamental, ¿no es cierto? Entonces, la solución B, Bx, va a ser la integral sobre Rn, y aquí vamos a poner Bn de x menos y por f de y por di1 a din. ¿Pero qué es eso? Esa es la solución fuerte, ¿no es cierto? Esa es la solución de delta B igual F. O sea, eso es un menos. Nos queda la integral sobre Rn. Veamos qué es el Bn. Lo habíamos anotado por acá. Bn de x es 1 partido por omega n, 2 menos n. Esa es la superficie de la bola unitaria. Entonces me queda 1 partido por omega, 2 menos n. Ah, 1 partido por omega n
2 menos n. Abajo dice r a la n menos 2, pero no puedo poner r aquí, voy a ponerlo como la norma, ¿no es cierto? Para que quede claro, aquí queda la norma de x menos y a la n menos 2, y arriba queda f, ese es i, por di1 a dn. Entonces, bueno, déjeme ponerla más bonita. Aquí queda el omega ns chico o wn chico, lo puedo sacar afuera, el 2 menos n también. Y aquí queda la integral sobre Rn. Y aquí queda f de i, partido por la norma de x menos y, elevado a la n menos 2. Y aquí queda di1 a dn. Fantástico, ¿no es cierto? Tenemos la solución del problema. Ah, Esa es la solución general del problema. Ok, solución 9, 10, 11. Esa es la solución del problema delta U igual F en R. Ahí tenemos la solución, ¿cierto? Al final yo integro sobre las variables de I1 de IN que están asociadas a este vector Y que está acá, y el X queda libre, así que el resultado final es una función que depende de ese X que está ahí. Y esa es la solución del laplaciano igual F en estas condiciones. Si yo pongo una condición de frontera, en lugar de poner igual a F, y esa la pongo como que eh, como una condición de frontera, es decir, resuelvo el problema delta U igual 0, delta B igual 0. Este no lo vamos a resolver, pero podría, y con una condición inicial, por ejemplo, que la derivada direccional de B con respecto a n a la normal unitaria valga una función dada phi. Bueno, esto que está aquí, también se resuelve o se puede resolver. No es la única manera, insisto, usando la solución fundamental. Pero eso ya no lo vamos a mirar ahora. El mismo caso, son los mismos casos anteriores. Demos una vueltita. Bueno, aquí está el problema en 2 y 3 dimensiones. Esta es la ecuación del calor. Esta que está acá. En 2 o 3 dimensiones. Este es un vector de R2 o de R3, ¿no es cierto? La ecuación es esa o esa. La norma también entre los puntos está definida de esa forma. Y en este caso hay una condición de borde que decía que cuando x y t, el punto x, t, este es posición y este es tiempo, este es un vector, en R2, en R3, y ese es tiempo, es un escalar. Entonces, eso tiende al punto x0, 0. Entonces,
U de xt converge a U0x0, que es una función que está definida sobre el punto nomás, que tiene características especiales. Entonces, en este caso también se usa la solución del problema, se solucionaba el problema, la ecuación que nos entrega la solución fundamental del sistema, y esa es la que nos sirve para resolver el problema. ¿Cuál es la solución fundamental del sistema aquí? Aquí lo que uno hace es resolver esto en el fondo. ¿Cuál es el operador acá? ¿Cierto? Dice, era UT, a ver si era con 2. No, este es laplaciano con 2. UT igual, ok, es ecuación del calor, ¿no es cierto? Entonces me queda, aquí la ecuación era UT menos delta igual 0, con una condición de borde. Entonces, uno busca la solución fundamental de esto. Entonces, lo que busco es UT menos laplaciano igual delta. Solución de esto. Disculpe. Aquí me equivoqué. Déjenme borrar acá. Para no equivocar. Escribámoslo. Aquí tenemos el problema UT menos delta U igual 0. Entonces, para resolver el problema con la condición de borde que está ahí decía U de X T igual U. Estoy repitiendo, ¿no? Y 0 cuando T0 se va a 0 y X tiende a X0. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo primero que hacemos es resolver U de T menos delta U igual delta. O sea, aquí donde decía 0. Primero encuentro la solución de esto, la solución de esta, y va a tener un problema en T igual 0, así que no me va a servir como solución general. Resuelvo esto, y después con eso resuelvo el problema que está acá. Y eso me sirve para resolver el problema general, igual que en el último ejemplo. Entonces, ¿cuál es el U? Es la solución de esta ecuación sin considerar T igual 0 y X igual 0. ¿Cuál es la solución? Esta que está aquí, ¿cierto? Entonces, la solución es U igual 1 partido por 4 pi t elevado a n medios, e elevado menos norma de x al cuadrado, dividido por 4t. Esa es la solución de ese problema. Pero está mal definida en t igual 0. En t igual 0 tengo que olvidarme de ella. Ese es el gran problema que tenemos. Así que la puedo usar solamente como función que me sirve para aproximar el delta de Dirac y para resolver el problema con la condición de borde, igual que en el caso del laplaciano que acabamos de ver. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución del problema ahora, pero relativa a la condición de borde, es esta que está acá. U de xt, fíjense, la construyo usando esta funcióncita de aquí. Aquí esta es una convolución. Es la convolución entre esta función y esta que aparece acá. Esta que aparece acá. Aquí cometí un error porque le agregué t y eso no tiene por qué tener t. La condición de borde acá es u de 0 de x. 0 no, así que eso hay que borrarlo. Bueno, entonces los voy a enviar de nuevo, así que ahí está. Así que la solución es esa que está aquí. Y esa, ¿qué cara tiene? Tiene la u de xt, entonces voy a ponerle otro nombre a esta solución. Voy a colocar aquí.
E de xt. Entonces voy, la coloco acá. U de xt, ¿qué cosa es? U de xt es E convolucionado con el U0 que está ahí. Como el E depende de t, también este resultado final acá me va a quedar dependiendo de x y de t. Esa va a ser la solución. Y ahí está. Aquí está. Okay. Eso es lo que hicimos. O sea que la condición de borde incluye una función como esta que está U0x0, o sea que aparezca después aparezca directamente en la ecuación. O sea, podría haber puesto esto yo, ¿no es cierto? U de t menos delta U igual F. Igual para resolver este problema voy a tener que encontrar qué cosa, la solución fundamental que aproxima al delta, E de t menos delta E igual delta, y después el U va a ser convolucionado con el F. En todos los casos va a pasar exactamente lo mismo. Lo mismo con la ecuación de onda, no sé si estaba por ahí, pero el procedimiento es análogo. Aquí está la demostración general, esta es la demostración general para el caso del laplaciano. Hay un pasito que nos saltamos acá porque excede con mucho el interés del curso. Aquí estas definiciones son definiciones nomás, todas las cosas que están acá se pueden probar, salvo incluida esta igualdad que hay ahí, eso es fácil de calcular, estas dos de acá también, pero el teorema de la divergencia la demostración no es trivial, y por lo tanto está colocada acá nomás, ¿no? Esta se llama segunda identidad de Green, 2 y 3. Esta es la segunda identidad de Green. Ah, no, esta es la primera identidad de Green, disculpen. Estas dos de acá, cualquiera de las dos, primera identidad de Green. Y esta tercera entiendo que es la segunda identidad de Green. Y esas dos cosas las uso para demostrar después el teorema de la divergencia. Bueno, y el teorema de la divergencia las uso para demostrar lo que quiero, o sea, para encontrar la solución del problema. Así que era lo que quería decirle, eso es la recapitulación de la cuestión que tiene que ver con las distribuciones. En todo caso, no está explícito, no se pregunta esto en la tercera prueba. Es para conocimiento general de ustedes si quieren usarlo eventualmente, pero no está puesto como pregunta. Ya, algunos detalles, algunas cosas que tengo que agregar. Entonces recuerden, hemos visto método de separación de variables para resolver ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Transformada de Fourier. Eso sí, está en la prueba. Y la última es soluciones fundamentales. Y como las soluciones fundamentales, en alguna de las clases previas lo vimos, como las soluciones fundamentales en algún sentido están ligadas con
se vinculan a las denominadas funciones de Green. Lo que vamos a ver ahora para terminar, ¿no? Vamos a ver algún detalle relativo precisamente al cálculo de las funciones de Green. Les quiero mostrar algo. Todo esto se los voy a enviar por correo, así que no se preocupen. Si alguien quiere ahondar en estos temas, también les voy a mandar apuntes. Entonces, a ver. Déjenme. Estos son apuntes de ecuaciones diferenciales ordinarias del curso que dicté el semestre pasado. Entonces, les voy a mostrar algunas cosas que pueden ser significativas, que les pueden servir en el futuro. Si es que alguna vez quieren ver esto. A ver desde dónde. Hay algunas cosas que uno tiene que saber previas. Estas son ecuaciones diferenciales ordinarias, por lo tanto, no debiese haber problema al abordarlas. ¿Por qué es importante conocerla? Porque el método de separación de variables, si ustedes se dieron cuenta al final, era tratar de desacoplar la ecuación diferencial parcial en un par o tres ecuaciones diferenciales ordinarias y resolverlas cada una. Cada una se relaciona con la otra en términos de que hay parámetros que tengo que obtener de una de las ecuaciones y después reemplazarlo en la otra, pero independiente de eso, eso hace que se conecten las ecuaciones. Pero fuera de eso, lo que tengo que hacer es resolver ecuaciones diferenciales ordinarias en forma separada. Entonces, por eso es que esto puede ser importante. Entonces, si uno tiene, esto se los voy a mencionar nomás para terminar el curso y para que no se les olvide. Entonces, si uno, a ver, déjenme ver acá, estos son los aniquiladores. Ya, si uno tiene una ecuación diferencial ordinaria de este tipo, por ejemplo, con coeficientes constantes, normalizada quiere decir que el primer elemento, el que aparece aquí, es un 1, ¿no? Los coeficientes, los an-1, 1 y hasta la 0 valen 0, esa es la identidad, ¿no? Así que ese es el equivalente al polinomio en D, al que yo he hecho referencia muchas veces, es un polinomio en el operador D, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es D? En este caso, son ecuaciones diferenciales en una variable, y en este caso es la variable real x, ¿cierto? Entonces, D es derivar con respecto a x la función y que se encuentra al lado derecho. Si uno quiere resolver eso, y uno ya sabe que eso se puede descomponer cuando los coeficientes son constantes, igual que si como se descompone un polinomio. O sea, L de I es D menos R1, D menos R2, D menos Rn menos 1, D menos Rn, y igual 0. Entonces uno sabe que sean estas raíces reales o imaginarias, la puedo descomponer en n monomios, ¿cierto? Un producto de n monomios. P de R es R menos R1, R menos R2, R menos Rn menos 1, R menos Rn igual 0. Es decir, en los complejos, cualquier polinomio de orden n tiene exactamente n raíces. Entonces, y además, si está en los complejos, si está la raíz, si está una de las raíces, está también la conjugada. Entonces, esa ecuación que está ahí abajo, ¿no es cierto? Es la ecuación característica, perdón, esa, R menos R1, R menos R2, R menos R, y eso me sirve para calcular la raíz. Entonces, una vez que he calculado las raíces, yo ya conozco la cara que tienen las soluciones, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos el polinomio d menos a al cuadrado, que es d menos a compuesto con d menos a, no es un cuadrado entre números, más b cuadrado igual 0, entonces el p de d es d menos a 2 más b cuadrado.
Así que la ecuación es subsidiaria o característica es r cuadrado menos 2ar más a cuadrado más b cuadrado, que tiene soluciones en los complejos. R más menos tiene dos soluciones, a más menos y b. Si tiene una solución compleja, la otra es su conjugada. Así que la ecuación se puede escribir así: d menos r más, d menos r menos, y o d menos r menos, estas dos cosas conmutan, d menos r más y igual 0, conmutan porque tienen coeficientes constantes, ¿no? Si no los tuvieran, la cosa sería más complicada. Y las soluciones asociadas al primero es e elevado a r más, y la segunda, que es e elevado a más y b, x, y la segunda es e elevado a r menos, que es e elevado a x coseno de x menos y b seno de x. Pero, como estas son combinaciones lineales de estas dos, o escojo i de r más, o i r de menos, o escojo i1 o i2. Cualquier combinación lineal de las soluciones sigue siendo una solución, así que en ese sentido no hay problema. Puedo escoger esta como soluciones base, o estas que están acá como soluciones base. Exactamente lo mismo. Sale más fácil usar estas, porque además estas dos de aquí son linealmente independientes entre ellas. Si hay una combinación lineal igual a 0, entonces los coeficientes tienen que valer 0, para que eso sea 0 siempre. Entonces la solución general se escribe así, ¿no es cierto? Esta es la solución general de la ecuación homogénea que estaba ahí, porque es igual a 0, es C1 y 1 más C2 y 2. Y C1 y C2 son coeficientes que, si el cuerpo sobre el que estoy trabajando son los complejos, pueden ser coeficientes complejos. Pues esa era la solución de arriba. Si ahora uno eleva, o sea, compone esto n más 1 veces, si la ecuación ahora es más complicada, por ejemplo, ese operador que está ahí, b menos a 2 más b cuadrado, n más 1, o sea, este mismo operador está compuesto consigo mismo n más 1 veces, entonces no es muy difícil demostrar que la solución general, aquí tengo dos soluciones, ¿no es cierto? Esa sería el I1, aparecen esos coeficientes, y este es el I2. Pero no nos vamos a detener ahí, solamente quiero explicar cómo se calculan las soluciones, o recordarles, por lo menos, de ecuaciones diferenciales ordinarias. Otra definición que es importante para introducir la noción de función de Green es la del Browniano. Entonces, si uno tiene I1 hasta IN funciones que están definidas sobre un intervalo J, el intervalo J puede ser abierto, cerrado, puede ser todos los reales, ¿no? Eh, derivada hasta la n-1, o sea, si tengo, en realidad debería ser hasta la n, ¿no? Porque las ecuaciones generalmente son hasta el orden n, así que deberían tener hasta el orden n. Pero si estas funciones, ¿no es cierto?, tienen derivada hasta el orden n-1, entonces a esta expresión que está acá se le denomina Browniano de las funciones. Aquí pongo I1 a IN de X, después voy calculando las derivadas y las voy colocando en las columnas. Aquí están la función I1 y sus n-1 derivadas hacia abajo, y acá la última, ¿no es cierto? Y sub n con sus n-1 derivadas hacia abajo. Entonces hay un par de teoremas que nos vamos a demostrar, suponen conocidos. Si el Browniano es 0 por algún punto de un intervalo J, subconjunto de R, es decir, ahí donde están definidas las funciones, siendo I1 a IN soluciones de una ecuación diferencial lineal de orden n, esta, LI igual 0, homogénea, entonces las funciones son linealmente dependientes entre ellas, son dependientes entre ellas. O sea, si ese Browniano vale 0, hay al menos una que es combinación lineal de las otras, ¿ya? Por otro lado, si U es igual a I1 a IN, es un conjunto de soluciones de la ecuación diferencial homogénea, L igual 0, donde L es un operador diferencial lineal de orden n, definido sobre Cn, entonces U es un conjunto de funciones linealmente independientes, si y solo si el Browniano de todas esas funciones es distinto de 0. Entonces, si eso es 0, las funciones son LD. Si el Browniano es distinto de 0, entonces son LI.
Y si son LI, también el Browskiano es distinto de cero. Así que esa es una condición necesaria y suficiente para que las soluciones sean LI. Recuerden que una ecuación diferencial de orden n tiene n soluciones. Van a aparecer además, si no hay condiciones de borde, n condiciones, n constantes asociadas a esta solución. Un resultado interesante es que si uno tiene la ecuación diferencial de orden n normalizada, entonces, es decir, que este primer coeficiente que está acá es 1, entonces solo basta con mirar la ecuación y se va a dar cuenta que el Browskiano de I1 a IN es C por E elevado menos la integral de AN menos 1 de X. Aquí los coeficientes ya no son constantes, pueden serlo, pero si no son constantes igual los puedo usar. El Browskiano de I1 a IN es C elevado menos la integral de AN menos 1, es decir, el primer coeficiente que aparece aquí, integrado con respecto a X. Así que me elimino un montón de cosas, no tengo que calcular el Browskiano completo, basta que calcule eso, sabiendo que las soluciones, por ejemplo, por supuesto, son LE. Si quieren verlo, ahí aprietan eso después y ahí está la demostración completa. Les voy a mandar el apunte para que lo tengan. Bueno, y este Browskiano además, antes de pasar al método, a la función de Green, está asociado con el método de los aniquiladores. Entonces, si uno quiere resolver la ecuación diferencial ordinaria ahora de 2 más d menos 2i igual ex más ex coseno de x más e elevado a x seno de x igual b de x, ya tenemos la ecuación, si ustedes quieren, L de i, o si quieren P de d de i igual b. ¿Cómo se resolvía esta? Yo podría resolverla así, ¿no es cierto? P de d, buscar la solución fundamental, poner delta, y después la solución, el i, va a ser e convolucionado con b. Pero hagámoslo con la función de Green, vamos a encontrar algo interesante. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema en ecuaciones diferenciales ordinarias? Primero se resuelve la ecuación homogénea. Se resuelve con el método de los llamados aniquiladores. Se resuelve la ecuación homogénea. Fíjense, de 2 más d menos 2 se puede descomponer así. D menos 1 por d más 2. Entonces, d menos 1 aniquila la función, tiene dos raíces, ¿no es cierto? Tiene raíz r igual 1 y r igual menos 2. Entonces, como uno ya conoce esto de los aniquiladores, sabe que una de las funciones que solución de este problema es e elevado a x, y como el d más 2 aniquila a e elevado a menos 2x, entonces I2 es una solución de esta ecuación de acá. Ambas son linealmente independientes. Si yo calculo el Browskiano, como queda, fíjense, ahí está e elevado a x, después la derivada de e elevado a x en la I1 es e elevado a x, aquí dice e elevado a menos 2x, aquí menos 2 elevado a menos 2x, y eso es igual a, calculo el determinante, es un determinante, y eso me queda menos 3 elevado a menos x, esto siempre es distinto de 0, así que esto es distinto de 0 para todo x en R, luego estas dos soluciones son linealmente independientes. Si quieren ocupan esa expresión para el Browskiano, para el cálculo del Browskiano como la constante e elevado menos la integral de la AN menos 1x de x, se van a dar cuenta que van a obtener el mismo resultado que acá. Entonces la solución de la ecuación homogénea es esta que está aquí. Esa es la solución de la ecuación homogénea. Y homogénea es C1 elevado a x más C2 elevado a menos 2x. Por otro lado, miremos la función b de x que tenemos al otro lado.
B de X es L elevado a X más L elevado a X coseno de X más L elevado a X seno de X igual B de X. Aquí resolvimos la homogénea y acá tenemos este B de X que está aquí. Entonces, ¿qué operador aniquila a L elevado a X más L elevado a X coseno de X más L elevado a X seno de X? Bueno, al L elevado a X lo aniquila de menos 1, a L elevado a X coseno de X y a estas dos de acá las aniquila de menos 1 al cuadrado más 1. Bueno, eso tiene que manejar un poquito estas cosas. Así que aplico esos dos aniquiladores al LDI, al principio, por la izquierda, y el LDI era d menos 1 por d más 2, esto me queda así, d menos 1, d menos 1 al cuadrado más 1, d menos 1, d más 2. Y ahora junto, como todo esto conmuta, me queda d menos 1 al cuadrado, d menos 1 al cuadrado más 1, d más 2i, pero si lo sigo juntando queda así. Eso es igual a 0, ese es el lado derecho, este era el lado izquierdo, ahí lo apliqué sobre el LDI, después lo aplico sobre el lado derecho, eso me tiene que dar 0 porque d menos 1 al cuadrado más 1 b de x es 0, lo acabamos de ver, eso es d menos 1 al cuadrado más 1 aplicado sobre esto es 0. Así que, fíjate, d menos 1 al cuadrado que aparece aquí al lado izquierdo, aparece el lado izquierdo, aniquila a L elevado a X, X elevado a X. Eso es bueno conocido. Y por otro lado, L elevado a X y X elevado a X son también linealmente independientes. Pues si calculo el gronchiano entre los dos, eso es distinto de 0. Calculo el determinante, pongo la función arriba, las funciones, después sus derivadas, calculo el determinante, y eso me da que es distinto de 0 para todo X en R. Así que una solución particular del problema, ¿esto para qué me sirve? Para encontrar, tenía las soluciones homogéneas, y ahora necesito una solución particular para que me dé el resultado B de X. Y esa solución particular ahora va a depender de estas dos. Aquí aparece una nueva solución, el X elevado a X, así que dejo las anteriores que tenían que ver con la homogénea, el E elevado a X más E elevado a X seno de X. El E elevado a X lo hago desaparecer porque D menos 1 al cuadrado aniquila a los dos. Entonces pongo I de P igual a X elevado a X más B elevado a X coseno de X más C elevado a X seno de X. Esto es para ilustrar cómo se usa el método de los aniquiladores, no espero que se lo aprendan. Porque el método final, que es el de la función de Green, sale inmediato. Entonces, si pongo la solución, si sustituyo la solución particular en la ecuación, me va a dar exactamente esto que está acá. Entonces, reemplazando IP en la ecuación L igual Bx, igualando términos, etcétera, obtengo los valores de A, B y C, y tengo exactamente cuál es la solución particular. La solución particular es 1/3 de X elevado a X, igualando términos, coeficientes, menos 2/5 elevado a X coseno de X, más 1/5 elevado a X seno de X, y finalmente la solución general es la solución particular más la solución particular más la solución de la homogénea. Bueno, se ve engorroso, entonces uno dice, bueno, ¿no habrá una manera más fácil de resolver este problema? Bueno, sí lo hay. Voy a saltar ese pedacito ahí. Ese mismo problema que está ahí se puede resolver de la siguiente manera. Y en el fondo ocupo el método de variación de parámetros, de aniquiladores, sin darme cuenta. Solamente que aquí voy a agregar unas condiciones de borde. Esto es lo que es a lo único que quiero apuntar aquí, para no complicar. Lo anterior era una explicación general para que vieran cómo se usa el método de aniquilador. Pero el método que viene ahora, que es el de variación de parámetros, está absolutamente vinculado al anterior. Entonces, si uno tiene la ecuación diferencial ordinaria, esta LDI, aquí está el polinomio. ¿Ya? Estos ahora no son necesariamente constantes, igual a b de x.
Las I1 y N son funciones que tienen N de derivadas y están definidas sobre J, que es un intervalo, y son soluciones de la ecuación homogénea LDI igual 0. Supongamos que esas son soluciones. Y además, tales que W y 1 y 2 y N es distinto de 0, es decir, son linealmente independientes. Y X0 en J es un punto para el cual I de X0 es igual a alfa 0 y prima de X0 es igual a alfa 1. Y aquí me faltaron más condiciones, ¿eh? Sí, no me he dado cuenta. Y acá tengo que n menos 1 de x0 es igual a alfa 0, alfa 1, a alfa n menos 1. Tengo n condiciones de orden. Entonces, fíjense, la solución particular del problema fija esas condiciones de orden, esa que está ahí. Fíjense, tengo el problema P de D de I igual B de X. Y yo insistía, ¿no es cierto? Lo que quería resolver es P de E aplicado sobre E como distribución es igual al delta. Entonces, la solución, que en este caso es la solución particular, las homogéneas no me sirven porque cuando le aplique la ecuación diferencial, esas se van a hacer inmediatamente. Me interesa la solución particular, entonces esa es E convolucionado con B. Y si me fijo, después me voy a dar cuenta que este K que aparece aquí es un G que depende de X menos Z o que está ahí. Así que esa integral que está aquí, hasta X, aquí voy a poner el B de tau, perdón. G de X menos tau, y aquí voy a poner un punto, ese va a ser mi delta, ¿cierto? Sobre algo. Ya, pero veámoslo. ¿Qué cosa es ese KX tau que está ahí? Ese KX tau que está, ¿te aparece ahí? Ese KX tau que está ahí es esta función que está acá y que se llama función de Green. Entonces, en la primera fila, desde la primera fila hasta la fila 1 hasta la n-1, porque aquí hay n-1 elementos. Lo que pasa es que esta es la derivada de n-2. Aquí hay n elementos y de aquí para abajo hay n elementos. Entonces, tomo la primera, la evalúo con respecto a tau, llego hasta la derivada de n-2 con respecto a tau y al final pongo de nuevo el i1, pero ahora no en tau, sino que en x. Acá hago lo mismo con los i sub n. Y divido por el Wronskiano de todas estas funciones, que yo sé que son distintas de cero, porque estas son las soluciones de la homogénea, evaluadas en tau. Esa es la función de Green. Entonces, esa es una solución particular del problema. Y se vincula con el famoso delta, o con la famosa distribución de delta de esta manera que aparece aquí. Entonces, miremos la demostración del más simple de todo, para que vean que esto es muy simple. Supongamos que n vale 2, o sea que estoy con una ecuación diferencial de orden 2. Acuérdense que esto eventualmente me puede servir para resolver problemas de ecuaciones diferenciales parciales en donde puedo separar variables, en donde voy a tener ecuaciones diferenciales ordinarias. Voy a transformar un problema de ecuaciones en derivadas parciales en problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, bueno, aquí tengo un problema de una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, que no es homogénea porque aquí aparece una función b de x. Y voy a suponer que I1 y I2 son dos soluciones de la ecuación homogénea LDI igual 0. O sea, esta parte igual a 0. Entonces la solución general de la ecuación homogénea, denotada por IH, tiene la forma, como sabemos, I de H igual una constante por I1 más C2 más otra constante por I2. Pero vamos a hacer el siguiente supuesto acá.
La idea que subyace al método de Lagrange, como dice aquí, es determinar una solución particular IP de la ecuación de la forma, vamos a suponer que para el caso de la solución particular, el C sub 1 que aparece aquí no es una constante, sino que es una variable que depende, es una función que depende de X, y la segunda también no es una constante, sino que es una función que también depende de X. Es decir, una solución particular va a tener la forma C1 de X y 1 más C2 de X y 2. Entonces, supongamos que es cierto. Entonces, si uno deriva, ahora tengo que derivar también el C1 y el C2 porque son funciones de X. Entonces, si deriva este I' de P, me queda C1' y 1 más C1 y 1' más C1 más C'2 y 2 más C2 y 2'. Lo único que hice fue usar la derivada de un producto y la derivada de una suma. Y eso, si lo ordeno, es C1' y 1 más C2' y 2 más C1' y 1 más C2 y 2'. Entonces, si derivo otra vez, esta queda y segunda de P, esta expresión que está acá, es la derivada de la primera, ¿no es cierto? Esta que aparece aquí, o cualquiera de estas dos que están acá, ¿no es cierto? Están ordenaditas en todo caso. Créanme, esto se escribió así para dejarlo más compacto. Y si uno toma estas dos derivadas que están aquí y las sustituyen en la ecuación original, que es I segunda P más A1X y prima P más A sub 0X y P, ustedes pueden después constatar esto y hacer los cálculos ustedes mismos. Entonces queda esta expresión que está a la derecha. Y si uno reordena los términos, vamos a reordenar los términos. Entonces nos queda aquí segunda P más A1X y prima P más A0X y P, esto que está acá. Aquí saqué factor común C1 y acá factor común C2, pero como I1 es solución de la ecuación diferencial homogénea, eso es 0, y eso también es 0, así que esos dos términos desaparecen. Y quedan solamente estos que están acá. Esto es igual a B de X. Entonces ahora vamos a hacer un supuesto. Vamos a suponer que C1' y 1' más C2' y 2', eso es B. Y vamos a suponer también que C1' y 1 más C2' y 2 solita, eso vale 0. Entonces, fíjense, estamos suponiendo que 1 y 2 son linealmente independientes porque son soluciones de la homogénea. Así que este sistema de ecuaciones que está acá, en C1' y C2' debiese tener solución, porque el Bronsquiano, que es el determinante principal de este sistema de ecuaciones, es distinto de 0, porque 1 y 2 son linealmente independientes. Entonces, si resuelve eso, es una ecuación, son dos ecuaciones lineales, ¿no? En C1' y C2', obtiene que C1' es el determinante, primera columna, primera fila, 0 y 2, B y 2 dividido por el Bronsquiano, que es distinto de 0, si uno lo calcula eso es menos B y 2 partido por el Bronsquiano, y C2' es igual y 1, 0, el determinante de 1, 0 y 1' B dividido por el Bronsquiano, y eso es B y 1 doble. Aquí aparece con signo menos, porque por esa diagonal, y acá aparece con signo más, porque esa diagonal se elimina y queda solamente esta. Así que, si ahora reemplazamos lo que es cada cosa, eh, fíjense, C1' es la derivada de C1 con respecto a X, es que se integro acá, y es esta cosa que está acá. Aquí tengo que integrar entre X0 y X, entonces me queda la integral entre menos la integral entre X0 y X de B de tau, estoy integrando con respecto a tau, porque creo que el resultado me queda en términos de X al final, entonces me queda menos, por eso es que pongo una condición inicial, menos la integral entre x0 y x de b de tau y 2 de tau, dividido por w de i1 y 2 de tau. Y acá IC2 de x, a ver, déjenme ver, claro, cuando evalúe el resultado me va a quedar en términos de x y acá también me va a quedar en términos de x. Entonces,
Y ahora pongo lo que es IP, po. ¿Qué es IP? Ya tengo los resultados, ya sé cuánto vale C1 de X, C2 de X. Y ahora lo reemplazo. Acuérdense que, bueno, entonces, recuerden que esta cosa era, se me perdió la punta. Ya, ahí lo recuperé. Entonces, IP, ¿qué cosa era? Era C1 de X por I1 de X más C2 de X por I2 de X. Entonces, C1 de X, ¿qué cosa es? Esto que está aquí. C2 de X, ¿qué cosa es? Esto que está acá. Y ahora, bueno, aquí redistribuyo las integrales, y esto me queda la integral entre x0 y x de b de tau, multiplicado por esta expresión que está aquí, y1 de tau y 2 de x menos y2 de tau y 1 de x, y eso divido por el browniano de y1 y 2 evaluado en tau. Pero estamos listos porque esa es la definición del k de x tau. Esa es la definición de k de x tau. Entonces k de x tau es el determinante y1 de tau y 2 de tau y 1 de x y 2 de x, ahí está, eso que está ahí arriba, dividido por W y 1 y 2 de tau. Si uno realiza este procedimiento en el caso de una ecuación diferencial de orden n, normalizada, entonces el resultado es exactamente el mismo y el k de x tau es esto que está acá. Y la relación es directa con la distribución delta. Si miren, miremos un ejemplo. Por ejemplo, quiero resolver esa ecuación, ahora voy a resolver esta ecuación de acá usando este método. ¿Ya? Y ya tenía las dos soluciones. ¿Para qué? Lo hicimos con el método de aniquiladores, y un poco engorroso porque uno tiene que memorizar algunas cosas, recordarlas. Entonces recordemos que las soluciones de la homogénea eran I1 e I2. I1 e elevado a x y 2 e elevado a menos 2x. Entonces calculemos inmediatamente k de x tau. Fíjense, queda e elevado a tau, e elevado a menos 2 tau, e elevado a x, e elevado a menos 2x. Aquí están las funciones, este es el browniano nomás. Todo esto depende de tau. Aquí tengo que cambiar el último, tengo que poner la variable x, arriba dejo la variable tau. Y aquí estoy en 2, con 2, es una ecuación diferencial de orden 2. Si calculo esto que está aquí, si calculo esto que está acá, fíjense que a e elevado a t tau menos 2x, estoy calculando solamente el determinante de arriba y el de abajo, este ya lo conozco, así que eso es igual a 1/3 e elevado a x menos tau menos e elevado a 2 tau menos x. Así que la solución particular es la integral entre 0 y x, porque el x0 aquí vale 0, y x lo estoy considerando como 0, se me había olvidado eso, tengo que poner la condición inicial, y acá queda 1/3 de esto que está acá, ese es el x, el k de x tau, o capa, eso es una capa. Y acá aparece la función b de tau. Y fíjense, aquí aparece x menos tau, y acá aparece tau menos x, y eso les va a suceder siempre que hagan los cálculos. Al final, esta es una función g que depende de x menos tau. Así que eso que está ahí es la convolución entre g y b en x. ¿Okay? Así que, bueno, la relación entonces es directa entre las funciones de Green y el delta que nosotros habíamos visto antes. O sea, no hay que sorprenderse, no hay que sorprenderse de esta relación.
Ya, esto es un apéndice. Bueno, pero ahí está cómo se ocupa la función de Green y ustedes pueden hacer uso de ella cuando quieran y, y como quieran. Bueno, una pequeña acotación también para aclarar algo acá. Nota final para redondear nomás. Es la relación entre la transformada de Fourier y la transformada de Laplace. Entonces, en general, les voy a poner la fórmula que usualmente aparece de la transformada de Laplace. Mm. En general, en los textos aparece la siguiente definición. Sea f de t una función continua a trozos, o sea, por partes, en cero infinito, si la integral siguiente, entre cero infinito de e elevado menos st, st de t existe, esta se denomina transformada de Laplace de f. Ah, sin embargo, quiero decir que esta definición, bueno, es un poquito, debe ser un poquito más exhaustiva. Ah, y la notación es, notación, no me queda mucho tiempo, es integral entre cero infinito de e elevado menos st ft de t. También sirve, como sabemos, de LF de S. Y para que exista, podemos poner algunas condiciones suficientes, ¿no es cierto? Mm. Mm. Por otro lado, una función f se dice de orden exponencial, si existe un m mayor que cero,
un m mayor que 0 tal que, perdón, el módulo de f de t sea menor o igual que m elevado a alfa t con t mayor que 0. Entonces, en general, si f es de orden exponencial, L de f, perdón, existe. Entonces veamos y 2, la integral si existe, siempre tiene un intervalo de existencia del tipo es decir, S mayor que S0. Para S mayor que S0, la transformada de Laplace existe. Y las propiedades básicas que se pueden deducir inmediatamente son las siguientes. Esa transformación es lineal. Si F y G son de orden exponencial, a la siguiente L de una constante por F de S también es. Así que esa es una transformación lineal. Se pertenece a los complejos, los reales, como quieran. Tres, si F es igual a G, entonces L de F es igual a L de G. Y el recíproco no es cierto. Dos funciones pueden tener la misma transformada de Laplace y ser diferentes, ¿no? Bueno, hay un conjunto de propiedades que no ustedes pueden encontrar en cualquier parte, pero les quiero decir que la verdad es que la definición es un poco restringida, esta que aparece aquí. Entonces les voy a poner la general, ¿no? Esta es una función restringida, esta es una definición, la que uno usa, esta es una definición restringida de la transformada de Laplace. Es la que uno usa usualmente en ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Por qué? Porque esta está restringida a las funciones f, está acotada
a las funciones f definidas sobre los reales. O sea, a valores reales. De f en R. Pero si f va de 0 a infinito, ahora en los complejos, entonces L de f es la integral entre 0 e infinito de f de t, L menos zt de t. Válida para la parte real de z mayor que 0. O sea, así que si z es igual a x más y, lo que tenemos que pedir es que x sea mayor que 0. Esa es la definición más general de la transformada de Laplace. Ok, entonces si uno se fija, si consideramos, ups, se me está yendo el tiempo. Si consideramos f de x igual 0 para todo x menor o igual que 0, entonces fíjense la transformada de Fourier ahora, de f, y aquí voy a poner z, que es la integral entre menos infinito e infinito de f de t, elevado menos y zt de t. Y eso es la integral entre 0 e infinito de f de t, elevado menos y zt de t. Por lo tanto, en este caso tendríamos que la transformada de Laplace de f en i omega, por ejemplo, sería igual que la transformada de Fourier de f evaluada en omega. Y ahí pueden establecer una relación entre la transformada de Fourier con esa definición más general y ese omega está en R ahora. La transformada de Fourier y ese es un i. Y la transformada de Laplace.